Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, sentando las bases para la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Artículo 3 de la Declaración de los Derechos Humanos. Así empieza ecológicamente en Radio Parque Vida. Hay una cuestión yo diría, como es de amor a la tierra. Mari Mari, come pum, buenas tardes. Mari Mari, come dan tú, come pum. Que tengan un buen camino, come rupú, come raquiswam, buenos pensamientos, peumanguen, que los buenos sueños acompañen a ustedes. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esto es Ecológicamente, Radio Parque Vida FM 105.9. Nos volvemos a juntar para aprender a cuidar, a querer, a amar la creación, esa creación perfecta, así como está. Desde el primer animalito, el más chiquitito, hasta el último. La cadena es perfecta, la biodiversidad es perfecta y nosotros estamos inmersos, inmersas en ella. Y bueno, y nos juntamos para eso. Y nos juntamos para reclamar, para alzar nuestras voces, para sacar las voces, para sacar a ese opresor, para no tener miedo, para con convicción, caminando firmes, absolutamente firmes, sabiendo que lo que reclamamos, que lo que pedimos es tener una vida sana, un buen vivir. Por eso leíamos el artículo 3 de los derechos humanos, que decía, sentando las bases, que nada tiene que ver con esta ley bases que nos quieren imponer. Muy poco, absolutamente muy poco que ver. Bien, mi nombre es Willy Cáceres y vamos a estar hasta las 9 de la noche en compañía de Marcela Blanco. ¿Qué tal? Hola Willy, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Yo con un poco de frío, pero contenta de poder estar compartiendo otro sábado más acá con vos, con Lucas, que ahí Bueno, está muchas en la gracias por operación. estar con vos y con todos Y todos, con toda todas, la todes quienes audiencia, sí, y que, con los invitados claro. que vamos a tener hoy aquí en la mesa y telefónicamente. Así, un programa con todo, con mucha info y bueno, mucho por aprender. Muchísimo para aprender. Todo el tiempo estamos aprendiendo. En la operación nos acompaña Lucas Payares, que nos hace ok. ¿Hizo ok? Y con la palma hizo como, no me molestes que estoy trabajando. Sí, estoy trabajando. Bueno. Correte que estoy trabajando. Gente trabajando, Sí, el exacto. cartelito, ¿no? Sí. Gente trabajando. Bien, y lo tenemos a nuestro amigo Maxi. Sí. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, dice. Bueno, genial. Bueno, y ya podemos presentar a nuestra primera invitada que vino a la mesa. La conocimos así, como se conoce la gente en esto de caminar y caminar escuchando atentamente a quienes tienen mucho para decirnos de cosas que suceden, contarnos cosas que suceden en nuestro país, en nuestro hermoso país, en nuestro territorio. Cuando digo nuestro, no es que somos los propietarios, propietarias, absolutamente no. Que quede claro, nadie, sino que nuestro porque lo queremos y por eso lo sentimos nuestro, porque tenemos que defenderlo, tenemos que defender el agua, la tierra, el aire, pero bueno, vamos a presentarla, o que se presente, eso es muy cómodo. Bueno, Adelante. Buenas noches. Gracias, antes que nada, gracias a ambos por invitarme al programa. La verdad que para mí es una novedad y un orgullo estar acá charlando con ustedes, compartiendo, construyendo en esto que decía Willy recién de poder encontrarnos con otras personas que están también en la misma, que tienen ganas de aprender, de conocer y de defender y de cuidar lo que es nuestro, no como posesivo, sino como esto de que somos parte, ¿no? De la cadena, de esta larga cadena que decías, ¿no? Bueno, mi nombre es Estefanía Famá, Estefi. Tengo 27 años y bueno, así como dijo Willy, nos conocimos en una charla sobre el ambiente y un poco charlando de las realidades de los distintos lugares. Yo contaba un poco de la realidad del lugar de donde soy de un pueblo que se llama Puerto Deseado, de la provincia de Santa Cruz. Bueno, una provincia que tiene un montón de cuestiones a nivel ambiental y de la cual poco se habla, creo. No sé si se habla poco, pero capaz no está tan... digamos, en los medios comunes, ¿no? Capaz escuchamos más noticias de Chubut, de Río, de La Rioja, de Catamarca, del Chaco, pero bueno, también pasan cosas. Pasan muchas cosas. Pasan un montón de cosas. Como en ese encuentro que compartimos en la biblioteca, que estuvo Guillermo Folguera, Carla Wichman, con quien hablamos el sábado pasado al aire, justamente hablando de cosas que poco se saben y se conocen, ella nos decía,
Tan lejos estamos en Tierra del Fuego y tantos extractivismos juntos en el mismo territorio. Y nos sorprendía cuando nos contaba. Y eso es lo que sucede. Nos vamos sorprendiendo. Al punto tal que yo venía escuchando y escuchando la charla que tuvimos el sábado pasado y algo tan loco que quiero compartirlo con vos si todavía no escuchaste. De paso, te cuento que podés escuchar y ver la charla que tuvimos con Carla, no solamente en nuestro Instagram, @ecológicamente_ok, sino también en el canal de YouTube. Podés escuchar Radio Parque Vida, ya que estamos, te lo recuerdo, todos los días, las 24 horas, en la www.parquevida.com o descargándote la aplicación TuneIn o en cualquier aplicación que puedas escuchar las FM de Buenos Aires. Bien, hablábamos y escuchábamos, mejor dicho, a Carla, que nos contaba que, por ejemplo, en Tierra del Fuego se producen agrotóxicos. Y ella decía, estamos en contra de los agrotóxicos, pero es tan incoherente que se fabrican agrotóxicos en un lugar donde no hay agricultura. Es una locura eso. O sea, el extractivismo no tiene fronteras y está claro que no tiene límites, que es capaz de contaminar aunque ese lugar no tenga nada que ver con la actividad para lo que produce. Tal cual, es como que encuentran eso pasa a lo largo del país, bueno, y en otros países también, ¿no? Como encuentran un territorio que se puede explotar o donde se puede poner una planta para fabricar o para seguir financiando, sosteniendo modelos de explotación y chau, lo aprovechan. Y el problema es ¿no? Como, bueno, hoy destruimos este sector, dentro de 20 años capaz ya no se puede producir más ahí y no importa porque total me está dando hoy algo que me sirve o me está dando plata hoy, pero no se piensa en las consecuencias a futuro, creo yo. Ese es un gran problema. No, lamentablemente no. Y entre otras cosas que hemos escuchado también es esto de estar muy atentos y despertarnos de una vez por todas, saber que hay un montón de gente que tiene necesidades y que nosotros tenemos que ir acompañando a esa Total. gente. No tenemos que pensar que porque estamos en la ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego está tan lejos, y bueno, también nos afecta, porque lo que comemos también está lleno de ese tipo de químicos, lleno de ese veneno, de esos venenos que se producen en un lado, que pega la vuelta incoherentemente, como nos decía Carla, pasa por un montón de fronteras, hay un montón de negocios que tiene que ver con el transporte, que tiene que ver con justamente la producción de monocultivos, y nosotros después en la mesa, quienes comemos, también es bueno aclararlo, tenemos productos que vienen ya desde su origen contaminados. Ni hablar de la gente que ni siquiera tiene acceso al alimento. Creo que hoy también vamos a hablar de ese tema, de estos comedores que siguen esperando alimentos. Hay gente que no come. Y vos decís, bueno, hay comedores fantasmas. Y a mí me parece que fantasma es no compartir lo que tenés ahí que se está por pudrir. Cuando alguna vez escuchamos allá por los 90, nosotros vamos a producir soja y el monocultivo de la soja transgénica va a ser lo que va a alimentar al mundo. Bien, bueno, no solo no alimentaron al mundo, que ni siquiera pueden alimentar unos cuantos comedores con un montón de gente con necesidades. Esto es Ecológicamente, estamos en Radio Parque Vida FM 105.9, a la vueltita nomás, ya vamos a tener una comunicación telefónica también que tiene que ver con esto, con las consecuencias de modelos extractivistas. Y hablando de las consecuencias que tienen las determinaciones que toman empresas súper grandes y jefes de Estado y mandatarios, tenemos las inundaciones. Por eso nosotros ahora vamos a hablar con Nacho Lemus. Él está en Brasil, es corresponsal, es periodista de Telesur y es un placer tenerte en línea. Nacho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto hablar con ustedes. Un placer para nosotros, te agradecemos este tiempito porque sabemos que estás en pleno viaje e insisto, muchísimas gracias por eso. Decíamos, las consecuencias de tantas determinaciones que se toman y de repente una inundación tremenda con las consecuencias justamente que tienen la gente que por ahí decimos, pagaron el plato roto, bueno, vaya a saber tantas pero tantas familias. Son incontables las consecuencias. Justamente acabo de llegar de Río Grande do Sul y vimos imágenes que no había visto nunca en mi vida. Muchas consecuencias diversas para una situación que fueron las lluvias, este evento climático extremo, y
Desde las regiones de sierra hay aludes, más abajo en los valles los ríos arrasaron con todo, en las ciudades el agua subió como nunca había subido y las familias perdieron todo. Hay cerca de 600.000 familias fuera de sus casas, 2 millones de familias afectadas. Es una situación que es inconmensurable en cuanto a los impactos que han tenido para las familias, inclusive para todas las ciudades del estado de Río Grande do Sul. Son cerca de 400 municipios afectados. Dentro de las consecuencias, pudimos leer que está el tema de la salud, que ha sido colapsada, y además las enfermedades que puedan venir también como justamente resultado de las aguas que están contaminadas. Por eso decíamos las diferentes consecuencias que tienen, además de haberse llevado tantísimas vidas humanas. Sí, consecuencias directas, que son las 165 muertes que hay hasta el momento, los cerca de 80 desaparecidos, pero también hay consecuencias que se vienen arrastrando ahora con el correr de los días. Se registraron cerca de 800 casos de leptospirosis bajo sospecha, 4 muertes por leptospirosis, otras 4 muertes están en análisis. Hay muchas enfermedades respiratorias, las personas están aglomeradas en los albergues que se dio el gobierno en varias ciudades. Esto lleva a enfermedades respiratorias. Hay muchas personas que también están en los márgenes de las rutas esperando para volver a su casa, pero el agua no baja y ahora llegó el frío que estaban sintiendo en Buenos Aires, en varios lugares de Argentina, llegó hacia Río Grande do Sul y esto complica aún más la situación de aquellos que están en las rutas esperando para volver a sus casas. Es una situación angustiante y hay otro factor que está siendo muy citado, que es la situación de la salud mental de estas personas que perdieron todo, que tienen incertidumbre sobre su futuro y que inclusive están esperando para volver a sus casas y están muy ansiosas por volver, pero el agua no baja y no se vislumbra una salida a corto plazo, por lo menos. Se prevé que haya 3 meses prácticamente para limpiar toda la ciudad de Porto Alegre, la capital de Río Grande do Sul. El gobierno de Lula ya afirmó que va a reconstruir viviendas, va a comprar viviendas para las familias afectadas, para el 93% de la población. Esto es algo gigantesco, un presupuesto gigantesco para una situación climática que ya se viene vislumbrando hace décadas para Río Grande do Sul y no se tomaron medidas de prevención, inclusive de adaptación al cambio climático. Algo que lo más grave de toda esta situación es que esto va a volver a suceder. Hay familias que habían sufrido inundaciones en septiembre del 2023, reconstruyeron toda su vida y ahora vuelven a ver la misma situación. Inclusive esta semana muchas familias habían limpiado por tercera vez su casa y el agua volvía y volvía y volvía y volvían a la situación cero. Entonces, muy complicada la situación que están viviendo en esta semana estas familias. No ven salida y el agua vuelve, no ven salida y el agua vuelve. Es algo que yo no había visto nunca en mi vida, tamaña gravedad para la vida de las personas. Sí, vos recién decías en cuanto a las advertencias desde hace tanto tiempo que tiene que ver con el cambio climático y casi en forma paralela, acá en Chaco se aprobó a las 2:40 de la madrugada el desmonte de una cantidad enorme de hectáreas, con lo cual vos decís, es como que no terminamos de entender cómo la gente que tiene la toma de decisiones en sus escritorios, en sus lapiceras, en los botones que aprietan para dar ok, en la mano que van a levantar para decir afirmativo o negativo, no se puede entender cómo las vidas de las personas en los territorios prácticamente son simplemente números, porque en definitiva son números. Exacto, y teniendo en cuenta que los bosques, las selvas son las únicas herramientas que tenemos para equilibrar el clima, para intentar equilibrar la cantidad de emisiones de gas de efecto invernadero a través de la vegetación. El desmonte es un factor clave para empeorar la situación que tenemos. Si esto igual te preocupa, en Brasil al mismo tiempo, durante la misma semana también el Congreso avanzó también en leyes de flexibilización ambiental, permisos para más agrotóxicos. Parece que no hay límite para esta situación. Nosotros pensamos que
que esto por lo menos, el único factor bueno de todo lo que ocurría es que generaría más conciencia sobre la situación climática y sobre la presión sobre esos lobbies extractivistas en el Congreso, y esto no está pasando hasta el momento. Inclusive en paralelo con la tragedia, con el desastre ambiental, continuaron en la misma línea. Esto preocupa. Y por otro lado hay un factor que es global, al que nos referíamos como el cambio climático. Por otro, la ausencia de políticas locales. En Porto Alegre, por ejemplo, se ganaron tierras al río históricamente, y también no hubo una manutención de los sistemas de compuertas que impedirían el paso del río Guaíba hacia la capital. Esto tiene que ver con políticas que se vienen aplicando neoliberales desde hace mucho tiempo, de ajuste fiscal, de vaciamiento de las entidades públicas. Y por otro lado, en Río Grande do Sul, el estado de Río Grande do Sul este año acaba de flexibilizar leyes ambientales también para permitir la creación de represas en áreas de preservación ambiental, para favorecer a sectores del agronegocio. Entonces, vemos como todas estas situaciones tienen un factor que es global, el cambio climático, y otro local, que es la falta de adaptación al cambio climático, la falta de conciencia sobre una situación que ya se nos fue de las manos hace rato. Hay que tener en cuenta que el panel intergubernamental de la ONU advierte que 1,5 grados más es el límite establecido para el aumento de la temperatura global, para que esto no continúe avanzando. Esto fue lo que se estableció en el Acuerdo de París. Ahora estamos camino hacia fin de siglo de 3 a 3,5 grados en el aumento de la temperatura. Entonces, esta situación se agrava cada vez más y lo vamos a seguir viendo. Y regiones vulnerables como Río Grande do Sul están muy expuestas a esto. Sí, absolutamente. Vos sabés que nombraste el Acuerdo de París y ahí le contamos a quienes nos están escuchando, quienes nos van a escuchar, ahí se hacía hincapié justamente en la importancia que tenía el Amazonas. Y bueno, y sin embargo, esto se venía advirtiendo desde antes, desde el primer encuentro ahí en Kioto. Entonces vos decís, Kioto, estuvo el Acuerdo de París que tenía una agenda 2030. Bueno, ya estamos prácticamente seguros que a esos objetivos que se impusieron en el 2030 no los vamos a cumplir. Y al ritmo que vamos, escuchándote a vos, Nacho, con esta situación que se da allá, y sin embargo las determinaciones y las decisiones que se toman van en contraposición con esto que está sucediendo, entonces es evidente que ni siquiera podemos hablar ni de 2050 ni 2060, porque estos daños realmente son irreversibles, porque la naturaleza está respondiendo de una manera contundente. Exacto. Justamente leí esta semana una nota de The Guardian que encuestó a los especialistas del panel intergubernamental de la ONU sobre cambio climático. Solamente el 6% tenía esperanzas de que no pasemos el límite de 1,5 grados de aumento de la temperatura global. Entonces estamos en una situación de crisis total, de colapso total. Y por otro lado, lo que pude vislumbrar durante esta semana en Río Grande do Sul es una situación de caos y colapso de todos los sistemas. El sistema hídrico colapsó, el sistema de drenaje colapsó, los diques se rompieron, la basura comenzó a flotar por la ciudad, se taparon los sistemas de drenaje, y esto va a continuar durante los próximos días. Si llueve más, va a continuar bloqueando el sistema hídrico esta situación. Entonces hay una situación que también nos alertan los especialistas, que es una situación de guerra o de avance de los conflictos sociales a raíz de los eventos climáticos extremos, de la falta de justicia social, de la implicancia que tiene sobre los sectores de menores recursos, que fueron los barrios más afectados por estas inundaciones en Río Grande do Sul. Vi una situación de caos, con las fuerzas militares en la calle, intentando que no haya saqueos, que no haya robo de las donaciones. Muy difícil, una situación prácticamente de guerra se ve, y esto, si se continúan avanzando estos eventos climáticos extremos, tiende a agravarse. Sí, yo te escuchaba recién y esto del colapso que se puede dar en cuanto a lo social, por la falta de justicia social, tiene mucho que ver con eso que hace muy poco tiempo nos decía Guillermo Folguera, que es biólogo, te cuento, Nacho, y les cuento a quienes nos están escuchando y no lo conocen, es biólogo, profesor de UBA, investigador del CONICET, y él nos decía, tenemos que entender que todo esto que sucede en nuestras regiones, en Brasil, en Perú, en Chile, en Argentina,
viene impulsado por países que tienen un desarrollo muy promisorio, un progreso avanzadísimo, pero que sus territorios no los tocan. Entonces, no es casual esto que nos contás vos, Nacho, que se tomen medidas y se lleven a cabo decisiones que tienen que ver con el fomentar el agronegocio, el seguir desmontando, mientras a la vez hay inundaciones que dejan a tanta cantidad de familias. Entonces esto tiene muchísimo, muchísimo que ver con esto que nos dijeran que, bueno, que tenemos un montón de estados que lo que hacen es salir y explotar. Bueno, ya lo dijo una generala del Ejército Sur, son nuestros recursos. Exacto, exactamente, ¿no? Hasta hoy sigue siendo el mismo proyecto, hoy neocolonial, pero es una estructura que tiene muchos años. Y nosotros estuvimos cubriendo justamente en noviembre la cumbre, la cúpula climática de la ONU en Dubái, y no había un acuerdo entre los países del sur global, los países en vías de desarrollo o subdesarrollados, con los países del norte global que se enriquecieron durante siglos a través del colonialismo y también de la explotación de recursos fósiles, de hidrocarburos, que desarrollaron sus economías a través de eso y que hoy no quieren pagar los costos que tuvo la emisión de gases de efecto invernadero sobre el planeta. Entonces no hay un acuerdo entre estos países, los países que están desarrollándose y utilizan la quema de combustibles fósiles, por ejemplo, que es el principal factor del aumento de la temperatura global, con los países del norte global que continúan haciéndolo y que no quieren pagar los costos por lo que causaron en el planeta. Mientras no avance ese acuerdo, no hay solución a la vista. Y lo que resta para la población es plantar y luchar, organizarse para, por lo menos en experiencias micro, llevar a cabo la regeneración de la vegetación, buscar reconstruir esas herramientas que decíamos que pueden ayudar a equilibrar el clima. Nacho, y para ir cerrando, así te dejamos que sigas camino, porque sabemos que estás en un largo viaje. La gente, ¿vos ves que hay una concientización, que hay una necesidad de unión, que hay una necesidad de unión no solamente en la necesidad misma de estas situaciones que pasan, sino por concientizarse, por saber que está sucediendo algo más allá de lo que puede ser una inundación por el desborde de un río, sino que tiene que ver con consecuencias de estas medidas que hablábamos antes? Por un lado, las encuestas que se mostraron aquí en Brasil durante estas 3 semanas de temporales muestran que prácticamente es unánime la conciencia sobre el calentamiento global, sobre el cambio climático y la incidencia que tuvo en este evento. Hay sectores negacionistas, lo sabemos, pero en relación a este evento en particular me sorprendió de hecho una correlación de fuerza muy favorable a la relación entre el evento climático y el cambio y el aumento de la temperatura global. Por otro lado, lo que vi in loco, lo que vi en campo, es que hay muchas experiencias, mucha gente que se solidarizó, Brasil entero envió donaciones de diversos sectores, hablo de sectores de menores recursos a de sectores con más recursos. Y por otro lado, hay muchas cocinas solidarias que organizaron los movimientos sociales, muchas movidas en Río Grande do Sul, de gente que tenía muchas dificultades, pero a la vez estaba cocinando para que la población que estaba en la calle, que no tiene dónde vivir ahora, pueda recibir comida. Hay experiencias hermosas realmente que se están llevando a cabo y eso genera esperanza también, ¿no? Muestra que en cuanto a organización o a reacción social hay esperanza. Y por otro lado también se muestra la diferencia que se hace cuando hay una estructura, una red social, un tejido social que pueda enfrentar estas situaciones. Esto fue clave para los sectores que tenían esta estructura. La comida llegó más rápido, por ejemplo, reaccionaron más rápido. Los sectores, las personas que estaban más aisladas, que estaban de manera más individual, tuvieron más dificultades. Entonces esta es una enseñanza también que nos deja esta catástrofe climática. Bueno, Nacho, te agradecemos un montón, fue un paneo súper importante y bueno, y vamos a seguir insistiendo en estas comunicaciones porque es fundamental, sobre todo entendiendo eso, que somos una región.
Muchísimas gracias a ustedes, un gusto y también agradezco que se tomen el tiempo de pensar qué pasa del otro lado de la frontera, ¿no? Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo muy grande. Hasta luego. Hablábamos recién con Nacho Lemus, él es periodista de Telesur y nos contaba sobre una situación gravísima que se está dando, que se dio, que se está dando en Brasil y bueno, pareciera que las decisiones hacen todo lo posible para que siga sucediendo. Ecológicamente, Radio Parque Vida FM 105.9. Al que madruga y padece, a ese me le dicen peón. Al que cómodo enriquece saben llamarle patrón. Se anda quejando de que la renta no alcanza a cambiar el importado, siempre le sobra finanza. Mascando pues esta idea, me lo inquieto como otro. Si soy yo el nacido y criado, porque la tierra es del otro. Mi abuelo con uno gritaba viva Perón, yo grito viva los sin tierra y la agraria revolución. Todo vuelve en este mundo porque el mundo es un corral. Haya bien quien hace bien, haya mal quien hace mal. Alpargateo de carpincho y hinchatas descomunales, anda el diablo de Carancho profanando los nidales. Igual que la cascabel delante del sonajero, eso no es hombre de campo, eso es un terrateniente, mi aparcero. Con un malón de abogados en un segundo te arrasa y un campesino se queda sin entender bien qué pasa desde el cementoso ombligo de la grande capital. Desaloja, desmonta, fumiga y no pisa ni un guatal, señores de la sociedad rural. Desde Julio Roca y Mitre, saqueadores, asesinos, la misma historia hoy repiten, así que lo siento mucho si en mi decir alguno ofendo, pero ellos nos envenenan para obtener más dividendo. Sabiendo doy este golpe bajo panfletario amarillisto visceral, mas no me late ponerme en poeta profundo y mucho menos en artista intelectual. Así que escupo esta rima que escuché a doña Matilde: no hay peor hijo de sus padres que quien roba a los humildes. No protestamos porque sea moda, no buscamos el obsecuente aplauso. Marchamos porque de la tierra sentimos maternal abrazo. En ella crío mis hijos, en ella tengo mi guarida. No es raro que si la ultrajan salte como leche hervida. Ya no creo en remeritas del Che ni en discursiar grandes cosas. Creo en el hombre callado y con las manos callosas. Ahí abreva mi canto, mi copla escucha y aprende. Porque cuando te habla un serrano, un originario, gente que trabaja la tierra, la voz del monte se enciende. Y ahorita ya me voy yendo como chancho pa'l chiquero, pero antes de despedirme algo más decirte quiero. Ni de ilustres apellidos, ni de quien pueda comprarla. La tierra estaba de antes, lo mismito que una madre. No es negocio de unos pocos, le pertenece a los niños, o en todo caso a quien la respeta, la lucha y la siente hasta sangrarle. La Chevron, la Barricol, la Porta, la Monsanto, Benetton, Lewis. Pidamos que de esta patria, pidamos que de esta tierra, pidamos que de este mundo se vayan y que no vuelvan.
Se vayan y que no vuelvan. 25 de mayo 2024. Bueno, una revolución de verdad con amor. Y decía ahí José Luis Aguirre, vamos a charlar un rato y le agradecemos enormemente justamente el tiempo que se toma para salir al aire en Ecológicamente. Cele Fierro, diputada en Cava por el FIT y la unidad MST. Hola Cele, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno. Muchas gracias por el llamado. No, gracias a vos y te saludamos. ¡Feliz cumple! Gracias. Felicidades, muchísimas gracias a vos. Bueno, recién hablábamos, Cele, con Nacho Lemus, que está en Brasil, es periodista, él es argentino, está viviendo en Brasil hace mucho tiempo y viene de cubrir las inundaciones. Nos contó que vio cosas que nunca antes. Y lo loco de todo esto, para resumírtelo, porque si no yo hablo un montón, como siempre, lo loco de todo esto es que hablábamos de lo que pasaba en Chaco con esta reforma y con esto que se aprobaba a las 2:40 de la madrugada, desmontes y desmontes en muchísimas hectáreas, mientras teníamos lo de Brasil, y él dice, no, pará, pero acá en Brasil también se flexibilizó en cuanto a la producción de la agroindustria. Y vos decís, no, pará, ya no sé cómo se califica. No estamos bien. Bueno, creo que la definición es que lo que estamos viviendo es un ecocidio y en esto es completamente planificado al servicio de las corporaciones, de los grandes empresarios, de los ricos, de los distintos países, tenemos que decir, porque es parte de este modelo capitalista y en su fase extractivista, en su fase de decadencia, que con tal de sacar ganancias no importa a qué costo, y ese costo son vidas, son territorios, y es lo que estamos viviendo lamentablemente en el conjunto de los países y fundamentalmente aquellos que tienen los bienes comunes, los recursos, como ellos hablan, que les interesan. Y mientras tanto nosotros estamos como acá atentos, atentas a lo que sucede, porque bueno, están muy pero muy apresurados por esto de el RIGI, este régimen especial para grandes inversiones, y vos decís, esto es directamente, no es abrirle la puerta, es tirar el marco de la puerta abajo y tirarle la pared del frente de tu casa y decirle, bueno, ya está, hagan lo que quieran. Pasa nomás. Sí, es el saqueo brutal, podemos decirlo, o sea, el saqueo en su máxima expresión, ya abandonar completamente la soberanía y entregarle todos nuestros territorios, los bienes comunes. Quien no conoce el RIGI, que es parte de esta ley bases, que es la que se está discutiendo ahora en el Senado, lo que hace es este régimen de inversiones a corporaciones que tienen que ser arriba de los 200 millones de dólares, con unas ventajas impositivas desde donde se las mire, que además pueden liquidar todo lo que sacan acá directamente en sus casas matrices, en el exterior, y son acuerdos, contratos por 30 años. Entonces, ahí vemos cómo está reflejado esta matriz productiva que se viene desarrollando en nuestro país desde hace décadas. Los distintos gobiernos, siempre lo decimos, en esto que no hay grieta con el extractivismo, y que este proyecto, impulsado por el gobierno de Milei, viene a profundizar. Sí, absolutamente. Sí, absolutamente. Y además, vos sabés que el sábado pasado tuvimos una charla, hoy también hablábamos con nuestra invitada Estefanía Fama, hablábamos de eso. Una charla que tuvimos con Carla Wichman, que es de la Asamblea de la Comunidad de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, y nos contaba, para sorpresa realmente, confieso, para sorpresa, todos los extractivismos que hay en Tierra del Fuego, al punto de producir agrotóxicos en un lugar donde no hay agricultura, al punto de querer hacer un puerto privado cuya empresa es Mirgor. Y bueno, vinculado a Mirgor está un funcionario de este gobierno. Casualmente, bueno, ponele lo que quieras, la palabra que quieras, pero las casualidades dicen no existen. Entonces vos decís, el dinero, primero que el dinero no es así porque sí y hacemos lo que queremos, pero además el dinero, ¿para quién? ¿Para quién y para qué?
Sí, creo que lo que falta también es eso, es quién decide justamente qué hace falta, de qué manera se tiene que producir y al servicio de quiénes. Y bueno, y eso no está en discusión, porque lo que acá hay todo un sector que está a favor, que quien decide son esos empresarios, quien deciden son esas corporaciones que justamente hacen el trabajo para ir beneficiándose entre ellas en detrimento del conjunto de la población. Y esta ley bases, que decía recién, viene a profundizar todo un modelo productivo extractivista, tiene aparejado un montón de artículos de transformación de derechos elementales, donde quieren avanzar con el propio derecho a las y los trabajadores, a ir precarizándolos, prohibiendo que las jubiladas, al quitarle la moratoria, solo logren jubilarse quienes tengan efectivamente los 30 años de aporte, dejando sin esa posibilidad a 9 de cada 10 mujeres, por ejemplo. Digo, es un combo que viene a destruir todos nuestros derechos sociales, laborales, socioambientales, de género, y creo que por eso es tan importante que se discuta, que se conozca, para poder enfrentarlo con fuerza como lo hicimos al frente del Congreso en Diputados, y creo que es necesario volver a estar en las calles movilizados con un paro general para derrotar esta ley que viene a entregar absolutamente todo. Bueno, hablábamos recién con Celeste Fierro, ella es diputada en Cava por el FIT y por el MST y siempre ahí está presente en cada lucha. Y es eso, ¿viste? Decíamos, Estefanía, es una situación complicada por donde lo mires y recién teníamos un paneo muy importante de lo que también sucede en Brasil, que no es nada, pero nada diferente de lo que nos pasa a nosotros, ¿viste? Que hablaba de justicia social. Molesta muchísimo cuando se habla de justicia social. Y no sé a quién le molesta, como... No, es como loco, porque recién Celeste decía, bueno, sanciona la ley bases. Bueno, uno de los derechos que se va a perder va a ser este de las mujeres. Eso es tremendo. Que por no tener los aportes se queda sin nada. Y vos decís, bueno, empezamos a entender que es justicia social porque cada vez estamos expulsando, digo, primera persona el plural, yo siempre lo aclaro que es por hacerlo, nada más, no porque no seamos nosotros, es importante eso, aclararlo, pero digo, se sigue expulsando gente. Siguen dejando gente fuera del sistema, o sea, eso es. ¿Y qué es lo que se propone para reinsertarlo? Nada. O por lo menos este gobierno no pareciera. No, es que no se ve, porque no se entiende muy bien qué es lo que sucede. Escuchás hablar a empresarios de pymes y están pasando por situaciones complicadas también. Tal cual, es como, ¿cuál es la propuesta de progreso? ¿Cuáles son las oportunidades que se plantean? Porque no parecieran estar. Digo, si es esto, si la mayoría de las empresas, de las pymes, terminan cerrando, terminan reduciendo personal, si están recortando en el Estado, digo, primero, ¿no? Como qué hacen con toda esa plata que entre 3 millones de comillas, ahorra el Estado, ¿para qué se usa y en beneficio de quién? Porque al final, digo, tenés un montón de gente que no tiene empleo, tenés menos oportunidades laborales, la gente tiene menos posibilidad de... No estamos hablando de lujos, de cubrir sus necesidades básicas, que es un techo, comida, no estamos pidiendo nada, ni un viaje, ni un lujo, ni un gusto. Entonces vos decís, bueno, ¿qué es lo que pretenden hacer? Bien, uno de los resultados está en esto que hablábamos recién de Tierra del Fuego, en lo que nos contaba Carla Wichmann, e insisto con ese caso, porque ella nos decía, se explota el gas y el petróleo, y los vecinos y vecinas de Tierra del Fuego tienen muchas dificultades para tener justamente combustible. El acceso, sí. Tal cual. Es como, hay mansiones, hay un desarrollo quién, inmobiliario, claro, y es todo para Airbnb. Claro. O sea, cuesta mucho alquilar. O sea, nos dice alguien que vive en Tierra del Fuego. No es que lo escuchamos o lo vimos en un reel de Instagram. Entonces es entender eso. Que lo que pasa en Tierra del Fuego pasa también en Brasil, repetimos. Total. Pasa en Buenos Aires, en Santa Fe, en La Rioja, en Jujuy, en Catamarca, en Neuquén. En Santa Cruz. Pero igual eso, ¿no? Como el planteo es cuál es la lógica como país. O sea, ¿para quién estás construyendo el país? O sea, o cuál es tu concepto de construir también, ¿no? Porque digo,
tomamos este caso de que contaba Carla de Tierra del Fuego. Si el mayor desarrollo inmobiliario es para turismo y para gente que viene de afuera o que alquila o que está un rato y se va, el que tiene posibilidad, ya sea alguien de nuestro país, de Argentina, o alguien de afuera. Digo, y no, el gobierno no toma decisiones en pos de la gente que vive ahí. O sea, ¿cuál es el planteo de crecer? O de construir un lugar mejor para vivir, si estás construyendo para el que viene de afuera. Digo, si no nos preocupamos, me parece, como sociedad, en cuidar lo que tenemos, lo que somos y los pueblos que habitan los territorios, digo, no tenés futuro, realmente no hay futuro. O sea, suena extremista, pero es así. Sí, a veces suena como muy duro, pero cuando vos ves los resultados es la realidad, claro. y ves a la gente en los pueblos, ya está, no es extremista, es una realidad. Estamos en Ecológicamente, esto es Radio Parque Vida, FM 105.9, estamos con Estefanía Fama, una amiga, ya es amiga de Ecológicamente, Marce. Y sí. Me encanta. Te podés comunicar con nosotros al 11 40 79 2402, 11 40 79 2402. Nuestro contestador es el 49 12 105 9, 49 12 105 9. Nuestro Instagram es @ecológicamente_ok. El mismo nombre tiene nuestro canal de YouTube. Podés escuchar Radio Parque Vida a través de la página www.parquevida.com o descargarte la aplicación TuneIn. Te invitamos a que sigas con nosotros aprendiendo juntos, juntas, a querer, a cuidar, a amar la creación. No puedes comprar mi vida. Prender fuego. Y escuchábamos a Estefanía que nos decía así muy bajito algo, bueno, interesante para estos tiempos de frío. Sí, no vamos a aclarar más por las dudas. Bien. Hace mucho tiempo nosotros conocíamos una situación que se daba en algunas provincias que tenía que ver con las provincias extractivistas y alguien mencionaba una empresa administradora de la Mecorot. Cuando nosotros dijimos, bueno, ¿de qué se trata esto de Mecorot? Bien, empezamos a entender que casualmente, como hablábamos hoy, nada es casual, las provincias extractivistas eran quienes iban a firmar convenios con esta empresa que tiene denuncias por ir en contra de los derechos humanos, más precisamente por una apartheid, que es todo lo que tiene el apartheid, es todo lo que tiene que ver con la segregación racial, y comenzó allá en Sudáfrica, bien, con el tino. Para no entrar en polémicas, siempre nosotros aclaramos que por ahí hay alguien que es muy susceptible y te dice, estás en contra de... No estamos en contra de nadie, simplemente hay una situación que se da en Palestina y en el caso puntual del agua está clarísimo. En algún momento, países como Portugal y Brasil habían firmado convenios, pero ante la denuncia y ante la comprobación que iban en contra de los derechos humanos, estos países en aquel momento rompieron esos convenios y dijeron, bueno, no vamos a convenir nada con Mecorot. Pero bien, ¿quiénes aparecieron? Diríamos nosotros. Hemos hablado también con Silvia Ferreira, a quien le mandamos un abrazo muy grande, que también nos contará muchísimo sobre esta situación. Y ahora vamos a hablar con Claudia Hermili, que ella es miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional y de la Secretaría de Ambiente en Argentina. Y además, ella es docente jubilada, así que tiene muchísimo para contarnos. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, muy contenta de que nos hayan llamado desde tan lejos para que demos también un poquito de nuestra voz. Nosotros te agradecemos a vos justamente por eso, por la distancia, por tomarte este tiempo para hablar con nosotros. Bueno, nosotros hacíamos esta pequeña introducción porque la verdad que lo de Mecorot es como preocupante, sobre todo teniendo en cuenta que da esta causalidad que tiene que ver con las provincias extractivistas. Tenés empresas que te contaminan el agua y después tenés otra que te dice yo te voy a salvar, pero los antecedentes que tienen no son nada buenos. No, y no solo tiene antecedentes, bueno, ahí mismo donde vos decías, ¿no? En el territorio de Palestina, sino que aquí en Argentina ya tiene otros antecedentes, algunos han sido, bueno, prosperaron y otros no, se pudieron frenar, pero bueno, ahora lo que tenemos hoy por hoy comenzó allá por el 2022
cuando se hizo una visita en ese momento el ministro del Interior con algunos gobernadores hicieron una visita a Israel, visitar la empresa Mekorot, y el acuerdo se firmó en ese momento. Hoy por hoy cambiamos de gobierno, pero igualmente seguimos con estos acuerdos que se están firmando, ¿no? Algunos sectores por ahí de pensamiento progresista destacan el método de gestión de la empresa, su desarrollo tecnológico, sus logros, pero lo divorcian totalmente de lo que es Mekorot en Palestina. O sea que tenemos portas, ¿no? de este tema. Uno es Mekorot en sí en Palestina, el apartheid que hace a través del agua, el agua lo toma como un arma para hacer el apartheid. Y por otro lado, tenemos a Mekorot como si fuera la gran empresa, no sé, gestionadora del agua potable en el mundo, que no es tan así. Y cuando nosotros en nuestro país tenemos ingenieros, geólogos y gente especializada en agua, por ejemplo aquí en Chubut, que podríamos consultar si tuviéramos algún problema de gestión del agua, que en realidad sí lo tienen las comunidades. Hay comunidades de la meseta donde habría mucho por hacer para gestionar agua para la producción local. Pero sabemos que Mekorot tiene otras intenciones, como en todo el mundo y como sobre todo en Latinoamérica, donde las empresas extractivistas, justamente como vos decís, se instalan en provincias o tienen la intención de instalarse, y en realidad se va a gestionar agua porque estas empresas extractivistas consumen tantos millones de litros de agua que probablemente haya problemas. Nosotros la visita aquí en Esquel de Maren Mantovani, que es una activista del BDS, que es, bueno, ahora no me sale la sigla, pero es Boicot, Desinversión y Sanción a Mekorot, en el 2022, justamente cuando se inicia el acuerdo entre el Ministerio del Interior. El acuerdo fue confirmado por el Consejo Federal de Inversiones, y el tema es que nosotros como organismo de derechos humanos tenemos el derecho y el deber de saber de qué se trata, de que en realidad el derecho y el deber de que el pueblo sepa de qué se trata. Así que hemos hecho pedido de informes, tanto a nivel nacional como acá en Chubut, y hasta ahora las respuestas fueron bastante flojas, ¿no? O sea, no podemos leer el acuerdo. Se nos dice que es un acuerdo de investigación. En algún momento podíamos leer también eso, que el acuerdo firmado no estaba al alcance de todo el mundo. Y es como súper importante eso. Nosotros invocamos desde la Secretaría de Ambiente algunos artículos del Acuerdo Escazú que hablan de la información pública acerca de actividades antrópicas sobre nuestro territorio. Y también invocamos, caso en Chubut, de información pública, y a nivel nacional la Ley Nacional de Información Pública. Tenemos derecho a saber qué es lo que se está gestionando con este acuerdo. Hasta ahora las respuestas fueron muy débiles, y bueno, estamos preocupados por esto que decís vos, ¿no? Introducías con el acuerdo con Mekorot y las empresas extractivistas. Realmente, si bien veníamos preocupados desde antes, hoy por hoy, este año, la preocupación es muchísimo mayor, porque parece que todo vale hoy con este gobierno nacional. Es grave y es alarmante por esto que vos mencionabas. Un acuerdo que no está claro y que no está al alcance de todos y todas, teniendo en cuenta que vos bien mencionabas el acuerdo de Escazú, que es toda información que tenga que ver con los territorios tiene que estar al alcance de la población. Básicamente es uno de los puntos claves del acuerdo de Escazú, que la gente además tiene la potestad de poder participar en toma de decisiones. Bueno, bien, eso se hizo en algún momento.
y pareciera como que nosotros hemos firmado ese acuerdo, como tantas cosas, no sabemos muy bien para qué. Pero lo Sí, cierto es que lo de Mecorot es grave y es preocupante y alarmante porque siempre que hablábamos del tema, decíamos con Silvia Ferreira, que está hace muchísimo tiempo justamente con esto, decíamos, es ujú, algo que no está en todos lados. Y vos decís, si esto es tan bueno, ¿por qué no podemos saber de sí, qué se trata? Y vos si entras a es googlear, cierto. ves la foto de los gobernadores o representantes de las gobernaciones de las diferentes provincias con un Mm, representante de la empresa Mecorot. Ahora, ¿por qué tenés que ir y hacer una investigación y no aparece o alguien te dice, mira, la administración del agua va a ser así, va a ser de esta manera, y esto va a ser porque lo ujú. necesitamos? O sea, ¿por qué tiene que ser oculto? Y un día vamos a despertar y vamos a tener una administradora del agua que se llama Mecorot y no sé, es como muy extraño. O sea, muy bien la referencia que vos hacés porque es importante tomar conciencia de eso. Es más, eh, es, es así y es muy sospechoso, justamente por esto, porque es una empresa a la que a la que resulta muy difícil seguirle el rastro. Y uno ya más o menos sabe de estas cosas que pasan, que si realmente es tan difícil seguirle el rastro de los convenios que se firman o los acuerdos, probablemente se quiera eludir la normativa que rige en el país, de la contratación pública, de las posibilidades de control, de cualquier demanda que se pueda hacer por falta de transparencia. Es sospechoso en ese sentido, porque si está todo tan oculto, entonces quiere decir que algo se está tapando. Y encima tenemos, para colmo, en este gobierno nacional propuestas que tienen que ver con la ley bases, por ejemplo, con el RIGI, que hablan de que si llega a aprobarse y hay algún conflicto con alguna empresa multinacional o quien quiera venir a invertir y hay algún conflicto con territorios o con bienes comunes, cualquier proceso judicializar va a tener que ir a tribunales de otro país. O sea, eso es, esto se conjuga, digamos, con todo lo que es Mecorot. Mecorot y quien quiera que venga. La verdad que es muy grave. Estamos trabajando a la vez desde APDH con el no a la ley bases, no al RIGI, que se conjuga dentro del mismo tema ambiental y bueno, más que ambiental, ¿no es cierto? Sobre bienes naturales con esta problemática, que ni siquiera podés dar la batalla judicial en tu propio país. Importante de tener en cuenta lo que es la soberanía, porque estamos hablando Claro, de la administración del agua en el territorio nacional y cualquier disputa, como vos bien mencionabas, nosotros prácticamente, nosotras, ciudadanos, ciudadanas, no tendríamos derecho a reclamar nada, que esto es el antecedente lo tenemos en lo que sucede en Palestina, porque a nosotros nos habían claro, contado que justamente el agua, en gran parte, sale del territorio palestino y sin embargo no tienen los mismos sí, beneficios y ni siquiera pagan los mismos precios de acuerdo a lo que se venía estudiando e investigando claro. en ese territorio. O sea, es algo muy preocupante eso. La empresa Mecorot está justamente denunciada por la ONU, por Amnistía Internacional, porque ya lo dije en un principio, a través del agua se ejerce una opresión al pueblo palestino. Esto, de ahí deviene lo que se llama el apartheid, ¿no? O sea, una discriminación espantosa en cuanto al bien común que es el agua, ¿no? Que es la vida para todos. Y hoy por hoy, con el conflicto, esto ya venía de antes, y hoy por hoy con el conflicto que hay a partir del ataque de Hamas a Israel y Israel toda la contraofensiva que está llevando a cabo, es cada vez peor, porque no es solo Mekorot, sino que justamente el ejército israelí está casi desabasteciendo totalmente no solo de agua, sino de comida. Pero Mekorot es un punto esencial y muy importante en todo lo que fue durante todos estos años el apartheid en el territorio palestino. Bueno, Claudia, te agradecemos muchísimo porque es súper importante tener esto presente
muy presente. Así que te agradezco doblemente por la distancia con la que nos estás hablando y las dificultades, sorteando estas dificultades técnicas en la comunicación, Sí. pero te escuchamos bien, así que te agradecemos. Bueno, gracias, sí, fueron unos segundos que no pude escuchar bien, pero les agradezco a ustedes, es un tema que tiene que trascender. No todo el mundo está, digamos, hoy por hoy consustanciado del tema ambiental, porque hoy por hoy las personas quieren llegar a fin de mes y comer, que es lo más esencial. Estamos en un momento muy crítico, pero no podemos dejar de hablar de la cuestión ambiental, de la cuestión del agua, de los bienes comunes, de la empresa Mecorot, de lo que es Mecorot en Palestina, porque como nosotros decimos en la Secretaría de Ambiente de APDH, sin planeta no hay ningún otro derecho que se pueda garantizar. Así que es esencial el tema ambiental. Así que bueno, te agradezco un montón y ojalá esto pueda difundirse. Claro que sí, vamos a intentarlo así, para que llegue a cada rincón y que seamos conscientes de qué es lo que sucede con el agua, nada más ni nada menos que es la fuente de vida. Muchísimas gracias, Claudia. No, gracias a ustedes. Muchas Un gracias por abrazo contactarnos. grande. Abrazo. Claudia Ermili, ella es miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional y Esquel y de la Secretaría de Ambiente en Argentina. Y además es docente jubilada. Estamos hablando sobre la empresa Mecorot en Argentina. Ya es un hecho. En algún momento era algo que se sospechaba, que se podía leer, buscar en algunos puntos de Google. Muy difícil, pero cuando uno buscaba se podía leer que se podía leer y se podía ver, como comentaba antes, se podían ver esas fotos de diferentes representantes de las provincias con un representante de Mecorot, así todos muy juntos. Pero lo importante es que nosotros vayamos juntos y de alguna manera juntos venceremos. En mi alma yo sé con mucha fe que pronto venceremos. Juntos venceremos, juntos venceremos, juntos venceremos, sí. En mi alma yo sé con mucha fe que pronto venceremos. Tomados de su mano, tomados de su mano, tomados de su mano, sí. En mi alma yo sé con mucha fe que pronto venceremos. No tendremos miedo, no tendremos miedo, no tendremos miedo nunca más. En mi alma yo sé con mucha fe que pronto venceremos. Solo con justicia, solo con justicia.
mucha fe que pronto venceremos. Y pronto venceremos, así es. Yo estaba haciendo señas, ¿cuál productor? Te estaba copiando, Marcela. Señas. Bueno, Bueno, está muy bien. está bien. Está muy bien. ¿Vos decís que sí? Que hagas bien la tarea. 8 de la noche, 37 minutos, seguimos en Ecológicamente en Radio Parque Vida. Bueno, Estefanía, tenemos de todo. Tenemos de todo hoy, hablamos del agua, del extractivismo, de los pueblos, de la poca circulación de información. No. Me siento que es, o sea, todas las noticias ambientales, todas, ¿no? Pero en general, todas las noticias ambientales tendrían como que interpelarlos mucho más y hay mucho silencio. A menos que consumas un medio como este, alternativo, o alguno específico que hable sobre noticias ambientales, no te llegan, porque en la tele no lo pasan. Si te pones a googlear es difícil acceder a ciertos datos, como está todo tan dado en beneficio, ¿no?, de los que están arriba, porque es así, que es difícil llegar y enterarse, a menos que tengas a una persona que esté metida específicamente, bueno, como Claudia, como Nacho, el compañero que estaba allá. Si no tienes contacto con esas personas que están poniendo el cuerpo para enterarse de lo que está pasando, es muy difícil que llegues a saber. Y Pasa todo el tiempo. recién en el corte hablábamos con Estefanía y con Marcela y esto de lo que nos mencionaba Claudia desde Esquel. Esto de, bueno, a veces la gente también tiene una urgencia, que es no llego a fin de mes. ¿Y qué pasa? Y es casi una estrategia muy Total. buena. Nosotros hablamos, el año pasado hablamos con Gimo Soler, un arqueólogo e historiador que está en una empresa de turismo en Valencia, y él nos decía que hablando con una mujer que había vivido la época de Franco el dictador en España, ella le decía que notaba una diferencia muy grande en la sociedad, en la juventud, y es el individualismo que vivimos en estos tiempos. La falta de interés, esto de, bueno, me voy a despolitizar porque la política es una porquería. Y yo, personalmente, también lo viví. Decís, no, pero esto es una porquería. Decís, no, si no te politizás estamos en problemas. Si no te das cuenta que todo es político y que todo acto es político y que toda decisión es política y que impacta en otro, en otra, estamos sonados. Bueno, bien, una estrategia muy buena. Total. Provocarnos urgencias y ponernos la zanahoria delante para que corramos así. Y nunca la vamos a alcanzar. Total. Es que para mí el problema es que se cree que partidismo y política es lo mismo, y no es lo mismo. Una cosa es un partido que tiene ciertos ideales y defiende tales y cuales posturas, y otra cosa es la política. O sea, y desde decidir qué comemos hasta cómo queremos que se viva en el país, cómo se da el manejo de recursos, a quién se cuida, a quién se le da oportunidades, todo eso es hacer política. Entonces, a mí también me ha pasado de decir, no, bueno, porque pensando como desde el lado partidista, ¿no? Como, bueno, no me meto, no busco información, no miro, qué sé yo. Y eso es esto que decís, fomenta el individualismo y estar cada vez más alejado de la realidad. Es re importante poder conectar con lo que pasa para tomar una postura y decir, che, esto no me parece, a mí como persona o a nosotros como pueblo, digo, ¿no? No fomenta nuestro crecimiento, no fomenta nuestra estabilidad, no fomenta un ambiente sano, que es tan necesario como... El ambiente sano es tan necesario como poder tener un plato de comida a la noche. Digo, el acceso al agua, el aire limpio, como... No puede estar... O sea, son derechos básicos también y siento que no están planteados arriba de la mesa. Pero bueno, es re importante empaparse de conocimiento, ¿no? Como... Y casi como que me dio el pie y esto no estaba guionado. No estaba para nada guionado eso Para de nada. tener un plato en la mesa, lo importante que es tantas familias que no tienen acceso a un plato de comida. No hablamos, ni siquiera hablemos de comida sana, saludable. Comida en sí. Hablamos de comer. Siendo un país que produce un montón de comida, digo... Sí, el otro día nos decía Guillermo Folguera justamente, nos hemos vuelto productores de materia prima que exportamos. Y para afuera, claro. Y acá tenemos unos grandes inconvenientes con eso de las Total. mesas sin platos de comida. Totalmente. Y por eso vamos a hablar con Lorena Claudia Corral. Ella es referente del Centro Cultural Recreativo y Biblioteca Evita, hablando de los comedores. El Destape Sí. fueron quienes descubrieron que había 5 millones
de kilos de comida ahí, esperando que nada. Que se entreguen y están ahí pues, tipo Y mientras tanto, boyando. Y la gente, mientras tanto, no tiene para comer. bien, decíamos eso, que fue una investigación que hizo justamente el Destape y terrible. Cuando vos decís, hay gente sin comer y es, bueno, pero hay lugares, hay comedores fantasmas, y vos decís, bueno, pero esto es como los medicamentos también. Y tiene mucho que ver con el cuidado de la gente. Y por ahí quien nos escucha por primera vez dice, pero este es un programa de medio ambiente. Sí, nosotros No tiene que ver con aprendimos, todo. aprendimos que es socioambiental nuestro inconveniente y es social. Y si la gente no come, no es saludable. Y bueno, y decíamos, y si encima le escondés la comida Peor. porque decís que hay corrupción, bueno, primero damos de comer y después investiguemos dónde están los focos que tenemos que atacar. Atacar en el sentido justo, buscando una justicia. Bueno, yo, el espacio mío, damos merienda y cena. Estamos acá en Capital Federal, que si bien hay muchos problemas, no es lo mismo que en provincia, ¿no? Y en las diferentes provincias, porque todo esto, lo que es a nivel nacional, perjudica lo que es todo el país. El tema este de la mercadería que se encontró, que dicen que no se entrega en los comedores, que está guardada en un depósito, de que aparentemente es del gobierno anterior, porque dicen que en este gobierno, en esta gestión, no se ha comprado alimentos. O sea, de que esto ya estaba comprado para repartirlo en diciembre, debido a que nosotros a nivel nacional recibíamos en junio y en diciembre. Esa mercadería ya estaba comprada para entregar en diciembre, o sea que este gobierno al entrar lo único que tenía que hacer era repartirlo. Y bueno, no lo hizo, ni tampoco, no sé, qué sé yo, directamente a la gente o de otra manera, ya que ellos dicen que los comedores son fantasmas, que no existen, que buscar la forma de que eso no se venza. Ya estaba comprado. Dicen que no hay plata, pero eso ya estaba. No era necesario gastar plata, digamos, ya estaba comprado. Sí, no entender la necesidad del otro, de la otra, del otro, es un punto muy complicado desde el ser humano. Ni siquiera lo analicemos políticamente, ni económicamente, ni La falta de financieramente. empatía. Sí, es muy complicado. Y bueno, y decís, yo tengo para dar y no lo doy, porque sospecho de... Exacto, ese es el tema, porque si dicen, no hay plata, pero no era que no había plata, esto ya estaba en los depósitos, ya estaba comprado. ¿Y ustedes cómo ven este panorama, Lorena, de acá en más? Y yo la verdad lo veo muy mal, porque no hay una mesa de diálogo, ellos no nos reciben. En todas las veces que fuimos, la fila del hambre, la primera vez se hizo porque la misma ministra Petovelo dijo que vayan de a uno, que los iba a recibir a las personas. Pensemos, como te decía recién, que hay muchos comedores que son del interior del país. No puede venir gente de Chaco, de Formosa, de todos los lugares donde hay comedores y personas con necesidades. Que si no atienden gente de acá de Nosotros Capital. también acá en Capital Federal tenemos y asistimos personas con discapacidad, con enfermedades, o sea que ellos tampoco podían ir. O sea, fuimos los referentes de los comedores y también fueron personas particulares. Y no salieron, no nos avisaron. Ahora, la otra cuestión es que ellos dicen que hay comedores fantasmas, comedores y merenderos fantasmas. Vamos a suponer que es así como dicen ellos, pero la lista que presentaron, hay justamente lugares donde ellos visitaron, los lugares existían, se los recibieron y por eso se decidió hacer el día jueves otra fila del hambre con los referentes de los comedores. En general, todos fuimos a apoyar, pero los que estaban adelante de todo eran los comedores que supuestamente estaban en esa lista que no existen. Y fuimos con un escribano para hacer esa lista y que se tome nota de los datos, el nombre del comedor, el nombre del referente y el domicilio y un teléfono, porque ellos dicen que no existimos. Claro, es como contundente, esto que acabas de decir es muy contundente. O sea, yo quiero hablar con vos y vos me decís, no existís.
Es como... Claro. Claro, o sea, yo quiero hablar con vos y quiero que Aparte, arreglemos, no. Los comedores que estuvimos hasta ahora en la gestión anterior recibiendo mercadería, estamos anotados en un RENACOM, es el Registro Nacional de Comedores. Todos los que figuramos en el RENACOM recibimos por lo menos 2 o 3 veces la visita de un trabajador social. En el caso mío, han venido acá, controlaron que el lugar existía. Yo tengo el cartel, tengo 2 carteles inclusive, el nombre del centro cultural y el nombre de la asociación civil, porque son 2 nombres distintos, y tengo un número de legajo. O sea, hay un número, no es que más allá del nombre que tiene la institución, hay un número de legajo, tanto en ciudad, porque yo estoy en el programa de ciudad, que por eso recibo alimentos y puedo seguir sosteniendo el espacio, y un número diferente que es de RENACOM, que es de ordenación. Entonces, si ellos dicen que todo lo que se hizo anteriormente está mal, bueno, pero ahí tienen todo, digamos, el email, mi teléfono, la dirección. Acá en mi espacio no vinieron, por ejemplo, en estos 6 meses que estuvieron de mandato. Claro. Y yo no estoy recibiendo la mercadería de Nación. Claro, es contundente. Entonces, ¿cómo se entiende que si no me venís a controlar, tampoco no me bajás la mercadería? Lo que pasa es que es un poco también, me parece, es no hacerse cargo. Digo, el gobierno toma esta postura de, bueno, hay comedores fantasmas. Es más fácil decir eso y que es toda una mentira del sistema de que no hay comedores que la gente no necesita, que decir, che, realmente hay poca oportunidad laboral, realmente la gente no llega a fin de mes, realmente la gente no se puede, digamos, bancar los alimentos, entonces cada vez necesitan más comedores, y eso tiene que ver con decisiones políticas que están tomando ellos como políticos, valga la redundancia. Entonces, nada, para no hacer todo ese linkeo, más fácil decir, bueno, hay un montón de comedores fantasmas, toda una mentira, estamos todos bien acá, no va nadie a pedir comida. Pero aparte, más allá también de eso, ¿no es cierto? Cuando dicen hay comedores fantasmas, primero que pongámosle que haya, ¿no es cierto? Pero los lugares que ellos visitaron, que ellos dicen que no se están haciendo los comedores, pensemos que desde diciembre no están recibiendo la mercadería. Claro. Entonces, ¿cómo se el almuerzo, la merienda, la cena, el desayuno, según lo que cada espacio hacía, si no tenés la mercadería? Claro. O sea, es obvio que hay muchos comedores y merenderos que cerraron, porque no están los recursos. No, claro, no tienen cómo abastecer. También los mismos compañeros que estábamos cobrando el potenciar trabajo y se dividió esto, se cambió la política de desvincular este potenciar trabajo al salario mínimo vital y móvil, y quedó congelado y se nos sacó también el nexo, están cobrando solamente 78.000 pesos. Tampoco los compañeros pueden bancar el gas, comprar un azúcar, que todo eso también se hacía. Entonces es imposible, te cortan de todos lados, o sea, te cortan los recursos y te cortan los salarios. Entonces no tenemos manera ni de sostener las clases de apoyo, de comprar, qué sé yo, hojas, lápices, de comprar un azúcar, un mate cocido, de pagar el gas. Hay grupos que pagaban, por ejemplo, alquiler o pagan la luz. No se puede sostener. Hay gente que lo está haciendo en una casa particular y salen a repartir las bandejitas, porque no tienen ya el espacio donde lo hacían, o en una plaza. Lore, ¿y ustedes cómo se están arreglando hoy? Y nosotros, por eso te decía, yo dentro de todo no estoy tan mal, porque como estoy en ciudad, yo dependo del programa de ciudad. Yo recibo 600 raciones de cenas y 730 de meriendas, pero es del gobierno de ciudad. Estoy bajo el programa de ciudad y con eso nosotros, bueno, vamos resolviendo lo más inmediato y con donaciones, porque tenemos más gente, o sea, tenemos más demanda de lo que recibimos. Claro. Lo que nos mata en ciudad que no hay aumentos, o sea, no hay aumento de raciones en este momento, pero por lo menos, antes que nada, es algo, o sea, pero el resto de los comedores que no están en ciudad, y hay muchos que sí están en ciudad, pero tampoco no entran dentro del programa de grupos comunitarios, no reciben nada.
estaban sostenidos solamente por lo de Nación. Y si Las alguien, ollas populares, por ejemplo. claro. Y si alguien quiere hacer una donación, ¿a dónde tendría que llevarla o cómo se puede comunicar con ustedes? Mira, mi número es este que estamos hablando, 11 32 58 64 93. La dirección es Avenida Iriarte 3800, tira 1. Es Centro Cultural Recreativo y Biblioteca Evita, en el barrio Zabaleta. Estamos en Nueva Pompeya. Y mi mail es mi nombre completo, todo junto y en minúscula, lorenaclaudiacorral@hotmail.com. Bien. Una consulta, Lorena. En este último tiempo, ¿se acercaron más personas al comedor? Sí, sí, por eso te decía de que nosotros con el tema de lo que se recibía en Nación, todo lo que fuera excedente que tenías en personas, ¿no? Que venga más gente, de esas 600 que tenemos de cupo, uno más o menos iba manejando. O, por ejemplo, los fines de semana. Nosotros los fines de semana no trabajamos. Entonces hay veces que tenés familias que tienen un problema de que el nene es celíaco, tenemos otra señora que tiene leucemia, tenemos otro señor que tiene un tumor. Entonces hay ciertas familias que tienen problemas de enfermedades y nosotros les preparábamos un bolsón de mercadería, algo para el fin de semana. Y todo eso se sacaba de ahí, de lo que tenés extra. Y ahora ya no tenemos esa mercadería como algo extra. Tenemos justo las raciones que son por gramaje de ciudad y esos son tantos gramos por persona y ya está. Si no te alcanza, no te alcanza. Y cada vez alcanza menos, porque es esto, hay más gente. Exactamente. Exacto, la gente viene y te dice, hay mucha gente que no conozco, que viene de otros barrios, que vienen de Pompeya, de Parque Patricio, vienen, se acerca de acá de Espora, que son los barrios que están alrededor, pero hay gente del barrio que te dice, Lorena, nunca te pedí nada. Estoy trabajando o estoy haciendo una changa, pero no me alcanza. Dice, hoy te tengo que venir a pedir si por favor algo, lo que te quede, verdura, lo que sea. Y entonces, bueno, uno le va dando lo que va quedando, verdura, pan, lo que sea. Bueno, Lore, vamos a seguir en contacto porque como tantos temas, como la mayoría de los temas que pasan por Ecológicamente, los tenés que seguir e intentar eso, Sí. intentar romper ese cerco mediático como para que más y más personas conozcan qué es lo que está sucediendo y que esto, como hablábamos con Estefanía y Marcela hace un ratito, no es solamente ambiental, no es solamente económico ni financiero, es socioambiental, por esto que acabas de decir. Exacto. Una persona que Porque no la tenía gente que necesidades no llega. Y Claro, y aparte de que las personas que llegan a un comedor, a veces mucha gente dice, bueno, son vagos o no sé, no quieren trabajar o lo que fuera. Hay mucha gente que sí que trabaja, algún miembro de la familia, y hay otros, como te decía recién, que tienen problemas de salud graves, hay problemas de adicción, hay problemas de depresión, hay muchas situaciones acá en las familias y el Estado está ausente, no se hace cargo de todo lo que está pasando. No encontrás médicos, no encontrás psicólogos, no encontrás abogados, hay violencia de género, son muchas cosas. Acá nosotros somos todos, somos mamá, papá, psicólogo, amigo, tío, el abrazo, o sea, no es solamente el plato de comida. La gente viene llorando por una situación y a colación trae el tema económico, pero hay muchos otros problemas. El tema de vivienda. Es que no tienen las necesidades básicas cubiertas, entonces eso también te desestabiliza, digo. Exacto. Si no tenés lo que necesitas para vivir, todo el resto de las cosas, de todos los, digamos, aspectos de tu vida se ven como deteriorados a la vez, a la par. Como muy Es lo que difícil. hablábamos hace un ratito. Total. Esto va más allá, a veces decimos en Ecológicamente, va más allá de la inflación, va más allá de la devaluación del peso. Esto es mucho más importante porque es lo que nos pasa realmente. Sí. Entonces vamos a seguir en contacto, Lorena, y te agradecemos muchísimo este tiempo que te tomaste para hablar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes por tocar el tema. Es importante porque, como les dije recién, la gente del gobierno, ya sea ni el presidente, ni la ministra, o sea, nadie nos recibe, por más que hagamos marcha, por más que hagamos la fila, por más que hagamos un montón de cosas para visibilizarlo, no nos reciben, hay silencio, no hay una mesa de diálogo, y bueno, y no, como diciendo, arréglense, o como que esto no está pasando, como que...
está todo bien. Importantísimo esto con lo que cerraste, Lore, importantísimo. Ellos dicen, hay comedores fantasmas. Yo te digo, no, mira, el mío existe, no te recibo. Es simple, es una determinación absolutamente guionada, se puede decir. Gracias, Lore, te mandamos un abrazo muy grande. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Hablábamos recién con Lorena Claudia Corral, ella es referente del Centro Cultural, Recreativo y Biblioteca Evita sobre los comedores y sobre esto que va más allá de, viste que decíamos, el plato en la comida, el plato de comida. Yo dije el plato en la comida, otra vez el plato en la comida. El plato de comida. No solamente saludable, la comida en el plato, sino acá nos acaba de pintar algo muy pero muy importante como panorama. Esto va más allá, hay gente con muchas necesidades y que encuentra en un comedor no solamente ese plato de comida, sino que además una contención. Todas cosas que corresponden al bienestar, al Estado. Y solo estamos hablando de un barrio al sur de la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que resta de Cava, todo lo que resta del AMBA y todo lo que resta del país, ¿no? Porque no es solo ahí donde hay hambre, más la gente que está en situación de calle. Importantísimo eso que aclarás, Marcela. ¿Por qué? Porque además sabemos que los pueblos que están lejos en los territorios están absolutamente olvidados. Total. Entonces eso es fundamental. Darnos cuenta e insisto, juntarnos, alzar nuestras voces pacíficamente, pero con la convicción de saber que aquel que tiene una necesidad, cuenta con nosotros o debe contar con nosotros, con nosotras. Pero algo importante que decía recién Lorena, ¿no? Como que Marce le preguntaba, bueno, ¿y cómo se sustentan? Y un poco con lo poco que recibimos del Estado, pero también con donaciones, ¿no? Y vuelve a salir esto que está en relación con lo que un poco compartía Nacho al principio del programa, esto de, bueno, el Estado evidentemente está ausente porque decide estarlo, decide no hacerse cargo, decide no prestar atención, pero bueno, quienes están poniendo ahí el cuerpo es otra vez la gente organizada, haciendo comunidad. El que le sobra un poquitito, capaz no le sobra, pero dice, bueno, capaz yo tengo 2 paquetes de fideos y uno lo puedo llevar, o bueno, el que puede, digamos, aportar un montón, también está, digo, o sea, es al final la gente la que se organiza y dice, che, yo quiero aportar algo porque veo que el otro la está pasando mal. Estaría buenísimo que fuese al revés, ¿no? Que no tengamos que pasarla mal. Digo, me encanta este planteo solidario, ¿no? Que nos podamos mover como pueblo, como gente. Y lo importante que es agruparse, pero también como, bueno, dan ganas de que el Estado se mueva un poco, ¿no? Y vos sabés que vuelvo a citar a Gimo Soler, que contaba antes, arqueólogo y sociólogo de allá de Valencia, que él decía que una de las referencias que él tomaba en estos últimos tiempos como movimiento social y como comunidad es el feminismo. Que a veces molesta mucho en algunos sectores, pero él decía, eso de tocan a una, tocan a todas, eso tiene que sentir la humanidad, la sociedad. No es, le pasa a alguien en Tierra del Fuego, bueno, en Tierra del Fuego, le pasa a alguien que va a un comedor, bueno, yo tengo para comer, le pasa a alguien que vive en Jujuy, bueno, está también muy lejos, le pasa a alguien que vive en Brasil, más lejos todavía. No, nos está pasando a todos, a todas, a todes. Que responde a esta lógica de lo que hablabas vos hace un rato del individualismo, ¿no? Como, bueno, le pasa al otro, a mí no me toca, chau. Estamos tan inmersos en nosotros mismos que me parece que a veces nos olvidamos también de esto, de que lo que afecta a la persona que yo tengo al lado en algún punto también me afecta a mí, porque soy parte de esa sociedad, soy parte de ese colectivo, quiera o no quiera abrir los ojos, ¿no? Y hablábamos de Jujuy, ¿ya estamos en condiciones? Acá la productora me dice que sí, el operador que el operador me hizo un gesto canchero también, hacen, por favor. Y vamos a hablar con la Nati Morales, ella es también de allá de Jujuy, a quien hemos conocido hace algún tiempo, y que también nos advertía de tantísimas cosas. Hola, ¿cómo estás, Nati? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andas tanto tiempo? Bien. Con muchas cosas como está la situación nacional también. Sí, vemos que esto es un mover constante de situaciones, pero que se repiten. Sí, me parece que lo que es importante, por lo menos
tener en cuenta que estamos viviendo un periodo que es de años como para pensarlo, donde precisamente entendemos nosotros que hay un plan de los que tienen el poder, de quienes gobiernan, del régimen político de conjunto, de intentar hacer un saqueo, ¿no?, de dimensiones históricas, no solamente sobre derechos laborales, sino también de conquistas democráticas, incluso de los distintos movimientos, ¿no?, tanto el feminismo, el ambiental, de la lucha de los pueblos originarios, y entendemos que pensando más ese proceso como un periodo, bueno, tiene distintos momentos, ¿no? Entonces, claramente lo de Jujuy el año pasado fue un anticipo de lo que se iba a extender más a nivel nacional. Después se expresó con mucha fuerza en Buenos Aires, en Capital Federal, a principios de año, en estos meses, pero bueno, ya está resonando en otras provincias, ¿no?, como estamos viendo ahora en la provincia de Misiones. Así es. Hace un ratito, hablando de esto que se va replicando en provincias, en las diferentes provincias de Argentina, hace un ratito hablamos con Claudia Armili de Esquel, por esto de prácticamente ya el desembarque de Mecorot en los territorios. Y bueno, Jujuy ya pasó a ser una de las provincias que también tiene convenio con esta empresa administradora del agua, ¿verdad? Así es, me parece que es importante dar cuenta que ya el año pasado estábamos advirtiendo que el gobierno incluso anterior, ¿no?, junto a Guado de Pedro como ministro del Interior, que había viajado a Israel, que había avanzado en firmar convenios con Mecorot, con esta empresa israelí estatal del agua, y que bueno, ya en estos meses, así como en su momento se había avanzado con 7 provincias, la provincia de Jujuy, junto a la provincia de Neuquén y de Chubut, justamente las provincias que avanzan con políticas extractivistas, firmaron un convenio de cooperación en el mes de abril, y que viene avanzando, ¿no?, así como se ve en el resto del país, con el accionar de esta empresa que está denunciada incluso en la ONU por su rol cómplice de genocidio y de generar un apartheid del agua, ¿no?, con el pueblo palestino, pero que sigue pisando cada vez más fuerte en la Argentina, diríamos, al calor de estas relaciones fraternales y cada vez más, diríamos, más fuertes, ¿no?, que está llevando adelante el gobierno nacional, pero también los gobiernos provinciales, como el radical Carlos Sadir, que gobierna la provincia de Jujuy. Así que en estos días estuvimos denunciando que pueda hacerse eco, que se pueda conocer mucho más a propósito de una presentación de este convenio que impulsó el gobierno de Jujuy con el Consejo Federal de Inversiones, y a los que solamente invitó a las patronales de la agroindustria, y que sirvió, ¿no?, para tratar de masivizar, de que se nos conozca mucho más y plantear en la alerta de lo que implica que avance, ¿no?, esta empresa Mecorot con los planes de los gobiernos que profundizan el extractivismo como política de Estado. Sí, un acuerdo que también lo hablábamos recién con Hermili de Esquel, un acuerdo que es muy difícil encontrarlo, vos lo buscás por internet y es muy difícil encontrarlo, y la verdad que hace mucho tiempo que, más allá de lo que ustedes nos contaban y tantos referentes de las luchas que nos venían advirtiendo sobre Mecorot, era muy difícil encontrar información. Sí, hasta ahora se sigue teniendo poca información de cuál es la letra chica o en qué consiste el convenio, ¿no? Porque en general dicen que es para elaborar un plan maestro de gestión de los recursos hídricos. Bueno, nosotros desde las bancas del PTS del Frente de Izquierda presentamos días atrás un pedido de informe a la legislatura y también al gobierno abierto de la provincia de Jujuy, la Oficina de Transparencia, para que puedan dar cuenta de cuáles son las cláusulas del acuerdo, en qué consiste, qué implica ese convenio, qué presupuesto incluso se está destinando para que esta consultora pueda hacer este plan maestro, y que bueno, que creemos que es indispensable, porque además de esa falta de información, sabiendo todo el prontuario de esta empresa Mecorot, que no es menor que esté cumpliendo un rol a partir, como decía, ¿no?, de estos planes extractivistas, y porque obviamente que el accionar de la empresa, todo lo que pueda hacer va en ese sentido, ¿no?, en la mercantilización de un bien común
como el agua, y que bueno, es muy importante alertar, como recién decía, pero sobre todo dar cuenta que no se conoce nada, que es muy peligroso, y también como lo denunciaron el otro día integrantes de comunidades indígenas, que se está haciendo a espaldas del pueblo, o sea, se ha firmado ya un convenio a espaldas de las mayorías de la población, con el agravante de lo que implica que hay pueblos originarios, comunidades indígenas que vienen dando una pelea muy importante en defensa de los bienes comunes con el extractivismo de litio, la megaminería y el agronegocio, y que ante esta situación tampoco fueron consultados ni tienen conocimiento de qué implicaría que avance Mecorot con estos planes maestros y este trabajo que quiere que va a realizar en la provincia por el acuerdo con el gobierno de Jujuy. Sí, nosotros hacíamos mención justamente en la charla anterior y hemos hecho mención en otras oportunidades que a tal punto fueron estas denuncias por este apartheid con el pueblo palestino, con la administración del agua, que Holanda, Portugal fueron dos de los países que rompieron los convenios ante estas denuncias justamente. O sea que hay antecedentes. Sí, como es muy importante dar cuenta de eso, que incluso, no sé, la Organización de Naciones Unidas, o sea, una institución que tiene todos sus límites, pero tuvo que pronunciarse ante el rol que cumplió y que cumple esta empresa estatal israelí al calor del genocidio en Palestina, de cómo ha utilizado, obviamente, diríamos, el uso del agua para obviamente profundizar, ¿no?, lo que sería esta limpieza étnica y todo el accionar para sacar y para despojar al pueblo palestino de sus territorios, ¿no? Así que a mí me parecía muy importante lo que nos comentaban el otro día mujeres de las comunidades indígenas que teniendo este conocimiento, sabiendo que hay una denuncia internacional que se los condena, que incluso obviamente nos venimos organizando y una campaña fuera Mecorot a nivel nacional y en Latinoamérica, que bueno, que con todo derecho, diríamos, el planteo y la denuncia y la desconfianza del rol que puede jugar en esta provincia o en todo el país o a nivel internacional, para, diríamos, afín a los intereses de los sectores empresariales que ya en este momento se están apropiando de este bien común y ya en este momento vienen generando, diríamos, acciones destructivas en los territorios y que tienen implicancias socioambientales, como lo venimos mencionando. Así es, Nati. Bueno, te agradecemos y vamos a seguir en contacto, al igual que con cada una de las personas con las que estamos hablando por el tema justamente de Mecorot, porque es muy importante que la gente conozca justamente que se hicieron convenios y que se está por llevar a cabo finalmente esta administración del agua por parte de una empresa extranjera, teniendo en cuenta los antecedentes con respecto a los derechos humanos que ya tiene en Palestina. Así que, Nati, vamos a seguir en contacto por esto y por otros temas. Como siempre, te agradecemos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo muy grande para toda la comunidad allá. Saludos. Chao, chao. Gracias. Hablábamos recién con Natalia Morales. Ella es diputada del Partido de Izquierda. Y bueno, estábamos hablando y hablando y hablando sobre derechos, sobre el agua, sobre la tierra, sobre todas estas cosas que suceden y que están invisibilizadas desde hace tanto tiempo. Y bueno, que intentamos de alguna manera romper ese cerco. ¿Qué te parece, Estefanía? Todo lo que escuchaste hasta acá. Yo escuchaba, primero que nada, me gusta mucho, a pesar de todo el desastre que implica, ¿no? Como poder aprender un poquito más de la realidad de cada lugar, ¿no? De cada área. Siento que hay, digamos, puntos en común, ¿no? Esto de un Estado que no se hace cargo, que toma decisiones en silencio, que no tiene en cuenta la realidad del lugar, las necesidades básicas de la población de ese lugar se ven afectadas, no pueden acceder, que por más que salgan a protestar en mayor o menor medida, digo, no se tiene en cuenta. Me parece tremendo y siento que como que me da esta sensación de
está buenísimo que nos organicemos socialmente, pero digo, ¿qué tenemos que hacer o qué más tenemos, cómo tenemos que movernos para que se nos escuche o para que se nos dé un poco de atención, ¿no? Como que te termina dando esa sensación. Hace un rato hablábamos con Claudia era, sí, de Esquel. Digo, Esquel justo es un pueblo, una ciudad que tiene historia en movilizarse en contra de decisiones políticas que van en contra del cuidado ambiental. Digo, hace rato que se viene manifestando. Y lo siguen haciendo. Digo, yo admiro mucho esa fuerza, pero también es a veces como cansador. Digo, hace más de 10 años que se quejan. Entonces digo, ¿hasta qué punto tenés que llegar para que haya del otro lado un gobierno que diga, che, tenés un poco de razón en lo que estás diciendo? Como, bueno, veamos cómo se puede construir. Como que terminás sintiendo que del otro lado no hay nada, ¿viste? Y a la vez, bueno, se generan un montón de redes que están buenísimas. Porque digo, también tenemos que intentar como buscarle un poquito el lado luminoso, ¿no? O sea, la cuestión si no es como todo muy terrible. Pero bueno, nada de eso. No sé, me perturba y a la vez me maravilla la gente movilizada, como las dos cosas. Me parece que ese es el punto, la movilización de la comunidad, de toda una comunidad, que es de punta a punta. Claro, entender eso, ¿no? Que es federal, que no es un territorio solo, sino que es toda la Argentina y aún toda América, ¿no? Total. Que esto que venimos hablando, estos extractivismos que vienen por todo, que vienen a tomar todo, que vienen a tomar los bienes comunes de nuestra tierra, del territorio donde habitamos, no es solo La Rioja, no es solo Jujuy, no es solo Catamarca, sino que es un todo. Y en ese todo, colectivamente, alzarnos, levantar la voz, avanzar, generar acciones nuevas, ¿no? Porque, bueno, no lo hablamos con Claudia al aire, pero por privado, ella me había comentado en su momento, cuando la contacté, ¿no? Que sí, que habían mandado una carta para, ¿no?, hacerse presente como pueblo contra esta decisión que se tomó, esto que decías recién y que lo venimos escuchando, a escondidas, sin licencia social, sin que quienes viven y habitan esos territorios aprueben esto, ¿no? Y entre todo esto me acordaba que anoche, cuando estábamos en No Matarás con Moni y con Nieves, acá que lo tenemos a Brian acompañándonos así muy en silencio, compartíamos esto, ¿no? Porque hablábamos de lo que estaba pasando. Bueno, le contamos a Estefanía, No Matarás es un movimiento social que justamente lo que tiene como fin es acompañar a la gente y estar en todas las luchas que tengan que ver con la defensa de los derechos humanos. Importante. Pacíficamente, pero con esa convicción fundamental de saber que donde hay una necesidad... Es un derecho, diría. Bueno, ¿no? Y estas mujeres, ahora en este momento no me acuerdo en qué lugar fue, que los empresarios se habían quedado con los subsidios y ellas estaban con las máquinas. Entonces decían, las máquinas de coser son nuestras, ¿no? Y lo que compartíamos era decir, sí, la materia es de quien está trabajando, la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Y no que venga una empresa a tomar las tierras, tiene que ver con que la tierra es de ellos, ¿no? Sabemos muy bien que estas tierras, antes de tener, de estar este mapa, ¿no?, estas líneas imaginarias que dividen provincia por provincia, país por país, están habitadas por los pueblos preexistentes que ya estaban en este lugar, ¿no? Y después vinieron todos a habitar estos lugares. Como diría, entender eso, qué importante, como diría, ¿no?, nuestra amiga Vanina Teglia, ella es investigadora de CONICET, investiga justamente todo lo que tiene que ver con las letras, las escrituras que vienen desde la época colonial. Y es interesante, desde el descubrimiento de América. Y es interesante porque esto tiene una historia muy larga. Sí, que viene hace un montón de años. Que vinieron a enseñarnos tantas cosas. Total. Se me ocurren dos cositas cortitas escuchando a Marce recién hablar. Por un lado, bueno, repito esto, celebro que hayan todavía pueblos que se mueven. Digo, yo vengo de una provincia donde hay un montón de frentes extractivistas abiertos y donde yo por lo menos siento que hay un pueblo dormido respecto a eso. O sea, yo no escucho movilizaciones en Santa Cruz en contra de
la minería, la pesca, las represas, la contaminación del agua, digo. Ya hay alguien que está levantando la voz y al aire, así que ya hay Un alguien. montón. Y es un montón. Es un montón. Bueno, es verdad, es un montón. Entonces esto, celebro que hayan espacios donde sí hay, bueno, mucha gente agrupada, digamos, quejándose en contra, moviéndose, interiorizándose en el tema, porque es esto también, ¿no? Como hablábamos, es muy difícil acceder a la información. Yo me puse a buscar un par de cosas antes de venir, digo, de las mineras allá y es tremendo. Porque no llegás a la data cruda, ¿no? Como encontrás la página web, pero no los convenios, no los arreglos, no el político que está enganchado con eso, no lo ves. Bueno, nada, pensaba un poco en eso y voy a tomar algo que decía Carla el día de, bueno, cuando nos conocimos, ¿no? En esta charla sobre ambiente, este debate que se armó en la Biblioteca Popular. Carla contaba la realidad de Tierra del Fuego, ¿no? De los frentes extractivistas que están ahí. Y bueno, hablaba un poco de, entre otras cosas, de la cría de salmón. Y contaba, ¿no? Que comparten esto, ¿no? Hablabas vos de las fronteras recién, Marce, ¿no? Y ella decía esto de que a veces ella sienten como fueguinos que comparten más con los chilenos que están al lado, ¿no? Divididos por una frontera invisible, por una línea que no existe, básicamente. Comparten más en cuanto a territorio, a ambiente, a la realidad, que capaz con el resto del país, ¿no? Y no podemos dejar de pensarnos como un territorio, como una Latinoamérica, ¿no? Que somos. Por eso entiendo también que al programa traen la realidad en Brasil, que hablamos, bueno, con gente que está desperdigada en todo el territorio argentino, digo, pero también, digo, lo que pasa, no sé, en Chile también nos afecta porque está al lado, pegado. Digo, somos todo uno, no podemos... Está bien que las decisiones se toman a nivel país, pero no podemos dejar de pensarnos hermanades con los demás, ¿no? Como la frontera es invisible, está, pero es invisible. Así ¿no? es, sí. Y además el extractivismo no tiene fronteras, ya Total. quedó súper comprobado. La línea no está dibujada. Para ellos no hay fronteras, no. Ellos no tienen ninguna línea, la única No. línea que tienen es la que ven ahí en el banco. Total, si talás en Brasil nos afecta acá, si derramás petróleo del lado chileno nos termina afectando a las aguas nuestras, digo, o sea, no existe, la frontera no existe, en verdad. Bueno, llegamos al fin del programa, ya nos pasamos un poquitito, pero más allá de todo esto, siempre decimos que la pasamos bien porque, como nos dijo una vez Vero Garri, una docente de una escuela fumigada en Exaltación de la Cruz, y Sabrina Ortiz de Pergamino, una super luchadora, un ejemplo de levantarse cuantas veces sea necesario, a quien le mandamos un abrazo muy grande. Ella también con su cuerpo ha sufrido los agrotóxicos, el envenenamiento por estos campos fumigados, por estas tierras fumigadas. Ellas siempre dicen, bueno, es un abrazo, a la distancia es un abrazo, y es ese abrazo que tratamos de darnos sábado tras sábado, de 7 a 9 de la noche. Mi nombre es Willy Cáceres. Nos acompañó Estefanía Fama, no va a ser la última vez que venga, ya la comprometemos. Gracias. Marcela Blanco. Bueno, hermoso programa, la verdad, muy interesante todo lo que seguimos aprendiendo junto con toda la audiencia y todo lo que queda por delante, ¿no? Total. Para poder ahí ir la lucha codo a codo. Sí, juntarnos, ¿no? Como organizarnos y ver qué podemos hacer. Ya socializar esta información es un montón. Y desde acá se construye, creo. La verdad estoy muy contenta de haber venido. Les agradezco un montón. Y nosotros te agradecemos a vos, Brian. Muchísimas gracias por estar acá, por respetar un señor. No hizo ruido, estuvo haciendo su trabajo, no hizo ruido, es impecable. Muchas gracias a Lucas Payares que estuvo ahí. ¿Cómo estuviste hoy? ¿Sufriste? Bien, ay, no, avisarle a tu cara, Lucas. Primero me dice así y dije sí, dijo que sí con la cabeza y que me asusté. Bueno, Maxi, ¿todo bien? Bueno, muchísimas gracias. Hasta el sábado que viene nos vemos para seguir aprendiendo juntos, juntes, a cuidar, a querer, a amar la creación y recordar que no estamos solos y solas. Siempre hay alguien que necesita una mano. Siempre hay alguien con necesidad. Y, dice alguien que amamos mucho, hasta que no haya más nadie, vamos a estar ahí. Mari, come pum, buenas tardes. Mari, come tú, come pum. Que tengan un buen camino, come rupú, come raquiswam, buenos pensamientos, peum manguén, que los buenos sueños acompañen a ustedes.
Tengo en mi alma un huracán que barre todo afán, desafiando las tormentas de mi historia más incierta. Dominar fuertes vientos de violencia o pensamientos, derrotar a un enemigo que habita dentro conmigo, luchar contra el mal que nos quiere dañar, volvernos a encontrar después de pelear en el cielo o en el campo, la victoria alcanzar. Para morir